Listo, vamos a empezar. Entonces, vamos a empezar explicando el código, ¿cierto? Lo primero que hacemos es eh, instalar TensorFlow, ¿cierto? Relativamente sencillo, vamos a ajustarlo para que no nos saque tanto ruido. Y aquí hacemos las importaciones. No hay mucho más que decir, o sea, hacemos las importaciones, aquí vamos a sacar los datos, ¿cierto? Gráficas, manejo de datos, a crear el modelo, manejo de datos, ¿listo? El NumPy. Entonces aquí simplemente cargamos los datos desde Scalars Dataset, ¿listo? Esto un poco en base a cómo viene la documentación de Scalars Dataset. Y ya para ver cómo venían los datos en verdad, ¿cierto? Y un poco entender por qué se había hecho la normalización solamente de los X en su momento, porque ese pedazo casi que, o sea, de hecho sigo un poco sin entenderlo, pero bueno, más adelante lo explico dentro del mismo código. Decidí hacer el máximo, el mínimo y la media del Y, ¿cierto? Para saber si se trataban de datos como muy extremos o habían como datos, sí, muy, literalmente muy extremos que pudieran afectar la normalización de las salidas, ¿cierto? Y ahí me di cuenta que no, ¿cierto? Y el resto sí fue como más de revisar qué venía en la tabla, porque me parece importante. Y ya, o sea, ahí está. Eso fue un poco lo que hicimos o lo que hice yo, modificando un poco el código que ya venía como por defecto, ¿cierto? Esto es relativamente sencillo porque es como un análisis exploratorio de datos técnicamente, ¿cierto? Yo fui un poquito más porque quería revisar un poco más, sobre todo pensando en eso, en por qué se hizo la normalización solamente en los X. Entonces, simple procesamiento, simplemente es sacamos un X de entrenamiento, un X de testeo, un Y de entrenamiento, un Y de testeo, ¿cierto? XY, el tamaño de la muestra va a ser el 20% de las muestras, y el random state simplemente es para que cada vez que yo repita el ejercicio, la aleatoriedad vaya a ser lo mismo, ¿listo? Es por lo clásico de que los computadores en verdad no son tan buenos escogiendo números aleatorios ni creando aleatoriedad, entonces digamos que es como un uso agradable de eso, por llamarlo de alguna forma, ¿listo? Después ajustamos los valores entre 0 y 1, y acá lo que decía antes, ¿cierto? No termino de entender todavía por qué lo hacemos con solamente X, pero bueno, aquí ya hablamos más de la arquitectura del modelo. Es relativamente sencillo con Keras, ¿cierto? Entonces esta primera, digamos que tal vez sea la más tricky, pero en verdad es que simplemente me está diciendo que el tamaño de la neurona de entrada pues tiene que ser el tamaño de la entrada, aunque eso es un poco obvio, ¿cierto? Entonces va a variar dependiendo de literalmente la entrada, ¿cierto? Y acá ya tenemos dos neuronas, ¿cierto? Dos capas, una de 128 de 364 con función de activación red y una de salida, ¿listo? Eh, el modelo optimizador es A y la función de pérdida es error medio cuadrático. Y aquí simplemente hicimos un entrenamiento. 20 épocas, que según lo que entiendo es como se hace 20 veces, ¿cierto? Siempre haciendo como la disminución del error. Eso fue lo que alcancé a entender. Con el 20% de los datos. Aquí ya más se muestran todos, o sea, es bastante chévere. Y hacemos la evaluación, ¿listo? Con el error medio cuadrático de 0.30. Y se grafican las curvas en cada una de las épocas. Que, de nuevo, según lo que entendí, eran cada, o sea, se cogían los mismos datos y se volvían a reusar, ¿listo? Por lo que estamos usando neuronas iterativas, recursivas. ¿Listo? Entonces acá podemos ver cómo disminuye y además como con poco entrenamiento disminuye y cada vez se va como acotando menos. ¿Listo? Acá está lo mismo, ¿cierto? Con cada uno de los ciclos. Y ya. Digamos que aquí hay una cosa y es claro, yo saco el predict
el predicho y el test y me dan en verdad muy parecido, pero está escalado. Digamos que ahí empezó como parte de los problemas que tuve para entender el código. O más que entender el código, o sea, porque hasta aquí creo que lo entiendo todo, o sea, simplemente se hace un escalamiento para mejorar el desempeño, ¿verdad? Que tal vez eso es lo que tendría que hacer también después, no para este video, porque ya está muy encima de la entrega, pero habría que tener en cuenta, sino hacerlo sin el escalamiento, a ver cómo caminaba. Pero bueno, entonces aquí el problema grande que viene es en la interpretación, ¿cierto? Porque claro, yo tengo que hacer un rescalado, pero solamente entrené las X y no por el lado de las Y. Entonces aquí se tiene que crear como un array dummy para crear un escalado, que es un poco tricky, ¿listo? Entonces, como por medio del rescalado, ¿verdad? Tenemos un problemilla grande y es que a mí al menos me parece un problemilla bastante grande. El, el aumento del vector de salida. Entonces, claro, del del JPredict, ¿cierto? Entonces, normalmente tendría que ser una salida, ¿cierto? Pero al momento de hacer el dummy para hacerle el rescalamiento, pues me sale este vector, ¿verdad? Que pues es un poco confuso, a mí no me dejaba ver claramente qué era, además porque uno lo veía y tendría que estar claro, este 0.77 que se parece como este 4.6, pero a la 0 no me terminaba de cuadrar, ¿cierto? Porque eso es 10 a la 0, a la 1, o sea, es un exponente de 1, entonces es como si no tuviera ninguna, o sea, no es, si fuera de la -1, ¿cierto? Que le pongo un 0, ok, sería como más entendible, pero siento que hay un problema de órdenes de magnitud por el problema. Entonces, ¿qué decidí? ¿Cierto? Que igual es raro, porque claro, yo siento que es un ruido que se le está metiendo adicional al hacer este reescalado, ¿verdad? Entonces, lo que decidí fue literalmente volver a hacerlo, volver a cargar los datos, ¿cierto? Lo que hice fue como xn y n de new y volver a hacer lo mismo que ya habíamos hecho, pero escalando yn. ¿Listo? Revisando también la documentación del Redshape para escalar, él tiene que ser mínimo de 2 arrays. Probablemente por esto salía esto. ¿Listo? Entonces se hizo básicamente lo mismo, lo único fue que se escaló no solamente las X, sino también se escalaron las Y, haciendo como ese dummy, o sea, llenando una columna de ceros, ¿cierto? Y ya, ahí ya volvimos a hacer lo mismo, creamos el modelo, lo compilamos, lo entrenamos y lo evaluamos. ¿Listo? O sea, exactamente igual, vamos a pasar aquí a las gráficas. Lo único fue que se pusieron en el mismo, listo, pero tienen un comportamiento bastante parecido. Y lo único otro que estamos haciendo es, claro, por eso digamos acá, ella en el predict y el test, hablamos de doble cero, ¿listo? Y lo otro que hicimos fue comparar, ¿listo? Porque claro, digamos que lo interesante es cuál de los dos métodos pues va a funcionar mejor. Y aquí podemos ver, ¿cierto? Que el error cuadrático medio es menor cuando escalo X y Y. ¿Listo? Además, bastante mayor. Bueno, y ya, entonces con esto como que logramos explicar el código, lo modificamos un poco, en parte porque no lo terminaba de entender y creo que honestamente así me cueste un punto en la nota. No termino de entender ese modelo del dummy, ¿cierto? Donde se crea un array lleno de dummies, de datos dummies, porque no termino de ver claramente cuál es la salida, ¿cierto? Más como por el orden de magnitud puede estar mal y el a la 0 puede ser como la -1, pero estoy seguro de que no. Entonces, digamos que eso me conflictó un poco, ¿cierto? Como que no me queda tan clara cuál es la salida.
Entonces ya, básicamente eso es. La referencia es la documentación de TensorFlow para ver los que hacía cada función, aunque para ser completamente honesto, eso es más por un tema de clase, ¿cierto? Voy a reconectar esto acá, porque honestamente lo que yo hacía era, dame 2 segundos que se reconecte esto, que realmente lo que yo hacía era venir acá, ¿cierto? Y si quería ver esto, pues me paraba aquí encima, lo cargaba y me traía la documentación más. Un momento que está lento, por lo que no lo estaba reconectando. También por lo que estoy grabando, yo creo que esto igual consume recursos. Debería estar consumiendo tantos recursos. No, carga, amigo. Que no quiero editar video. Bueno, por acá, por ejemplo, en Dense, ¿cierto? Me puedo parar y me va a dar la documentación del método. Entonces puedo hacer dos cosas. Puedo pedirle a Gemini que me lo explique directamente de acá, ¿cierto? Directamente de acá. O también puedo pedir que me lo explique. Porque esto me está dando la clave acá, pero no me está diciendo. ¿Será que tengo que correr esto? A ver, instalemos esto y importémoslo. Probable que esto me toque hacerlo para que me deje. Listo, ya me dejó TensorFlow, ¿verdad? Bueno, terminó de instalar TensorFlow. Sí. Entonces, lo más probable es que ahora sí, por ejemplo, input. Listo, sí, tocaba hacer la instalación antes de. Entonces puedo ver código fuente, puedo abrir una pestaña. Si abro una pestaña, pues aquí me da la documentación de todo, ¿listo? La verdad es que así fue que lo estuve revisando y estudiando. También le metí una revisada, por ejemplo, en la función de input, porque viene acá y te la dice más. No en la función de input, sino en el data, en el aquí, cuando se compila el modelo. ¿Listo? Y ya, simplemente eso fue lo que hice y nada. Sigo sin terminar de entender exactamente por qué se hizo esto acá, para ser completamente honesto. Así en serio me cueste nota. O sea, además porque claro, era más efectivo hacerlo. Lo que sí hubiera probado fue ver qué pasaba si no se escalaba. De hecho, debería ser relativamente sencillo de hacer. Voy a ver si lo alcanzo a hacer y lo subo. Voy a parar el video para ver. De hecho, me animaré a ver si lo puedo hacer en vivo. Y si no, lo recorto al. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a traernos esto, ¿cierto? Que es básicamente lo mismo que necesito. En control C, control V, vamos hasta el final del código. Vámonos acá, creemos otra línea de código. La vuelvo a traer. X. No de new, no normalizado. ¿Cierto? X de no normalizado. Y vuelvo acá otra vez. Vengo acá, me copio todo esto. De hecho, lo voy a copiar hasta acá porque copiar los gráficos, la verdad es que no me interesa tanto. Y tampoco voy a llegar hasta el DMC, que es lo que en verdad me interesa acá. ¿Cierto? Voy a venir aquí. Si ya tengo los datos guardados, voy a copiarme esto. Pero como no quiero pisarlo, ¿cierto? Entonces literalmente acá lo que voy a hacer es ponerle un NN. Literalmente lo que estoy haciendo es esto es X NN
no normalizado. ¿Listo? El resto lo mantengo igual. Y ya. Entonces acá lo único que tengo que hacer es, no te voy a escalar, ¿cierto? Ni te voy a escalar acá. O sea, estas dos los elimino porque no quiero escalar para volver a hacer esa prueba y comparar ahora con el otro. YNN no está porque este YNN está en minúscula, arriba. Listo, ahora sí. Entonces vengo acá, tácate, tácate, XNN train, ¿cierto? Lo único que está haciendo no es activarlo, aunque esto debería ser en teoría el mismo tamaño porque, de hecho debería ser XNN solamente porque no estoy escalando. Esto lo llamé XN, no, pero sí, train. A ver, porque en teoría es este señor de acá. Listo, ya me lo cogió, sino que se demora un poquito. Las neuronas las vamos a dejar exactamente igual, ¿cierto? Aquí, Nenet, Trinet, pero no escalado porque este señor no existe. Nenet, Trinet, pero no escalado porque no existe, ¿cierto? Listo. Listo, epoch, Acá evaluamos. Aquí tú te llamas test. Y para no enredarnos, sí, XNN test, que no escalado. He puesto NNS, creo que era más claro. Pero bueno, vamos a llamarlo como NN. Y en teoría, solamente tengo que darle play acá. Vamos a ver si nos genera algún error. Okay. Vamos a ver si vemos el cursor dónde está. Listo, ya está en el epoch. Entonces de nuevo acá lo que está haciendo es trayéndome las datas. Ya no lo voy a hacer la exploración porque ya en teoría la hice arriba. En teoría ya la hice arriba. Aquí estoy creando los conjuntos de entrenamiento y de prueba. Modelo con test. Digo, con training. Creo el modelo, ¿cierto? Sí, digamos que mientras no le den a los restos no hay problema. Esto aquí, para si lo vuelvo a correr todo, le voy a dar NN y le voy a dar LN. Estoy grabando un videito. Entrenado NN, ¿cierto? Y los NN. Entonces vamos acá, tácate, tácate, estamos haciendo todo. Y ya. Listo. Qué pena, cosas del trabajo. Entonces venimos acá, ¿cierto? Entrenamos y ya lo cambiamos, que esto en teoría no debería cambiar nada y vamos a ver el resultado. Vean, o sea, el error medio sea mucho más grande, 2.61. ¿Listo? O sea, sí se nota que el escalamiento funciona. Bueno, sí, claro, sí, igual. O sea, es un orden de magnitud adicional. ¿Listo? Entonces ahí sí funciona.